Una pequeña cocina, que hoy estaba animada, estaba iluminada por los rayos del sol poniente. La mujer corpulenta que se apresuraba en la cocina se reía, discutiendo con su hijo lo que había sucedido recientemente en la familia y lo que había provocado una tormenta de indignación e incluso burlas hacia su hija. Pero en lugar de apoyar a su hija, la mujer corpulenta prefería reírse de ella y burlarse del hecho de que su abuelo le dejó una casa en ruinas que nadie necesitaba. Una casa que ni siquiera podría vender adecuadamente. Tonta, probablemente piensa que ahora toda su vida mejorará. ¿Por qué tenía que dejar a su marido? Bueno, bebe. ¿Y ahora qué? Lo importante es que, siendo un hombre trabajador, siempre volvía a casa. Bueno, y al diablo con eso, si bebe, que duerma. ¿Por qué tenía que sacudir todo esto? Continuaba repitiendo la madre, riéndose, burlándose de la decisión de su hija. Pero lo más divertido era que ahora ella pensaba que la herencia sería el castigo más real para su hija, porque los problemas con esta casa eran mucho más de lo que ella podría obtener de ella. Solo de recordar esta casa del abuelo me pongo nerviosa. Cuando imagino cuánto trabajo hay allí y que, en general, no vale nada, mis rodillas comienzan a temblar. ¿Cómo puedo haber heredado esa casa? Y yo estaría lidiando con ello ahora mismo, dijo Nicolás, sonriendo y mirando a su madre, que asentía, apoyándolo. Kelly ni siquiera sospechaba que en este momento su madre y su hermano estaban sentados en la cocina, charlando, juzgándola, riéndose de ella. No le importaba en absoluto en ese momento. Sí, si se enterara, no se sorprendería de su comportamiento. Molly puso sobre la mesa una gran tarta, y un delicioso aroma se extendió por toda la pequeña cocina, que de repente se volvió mucho más acogedora que antes. Cuando pienso en cuánto hay que limpiar y arreglar allí, me siento mal. Siempre hubo muchos problemas con esta casa, incluso cuando el abuelo estaba vivo. Siempre estaba reparando y parcheando esa casa. ¿Y ella qué? ¿Se va a encargar de repararla? Dios mío, nadie va a comprar esta casa. No tiene sentido lidiar con ella. Como si él le hubiera dejado esta casa para burlarse de ella después. Mira, te la dejé. Haz lo que quieras, dijo Molly, riéndose una vez más de su hija, que había recibido tal extraño regalo de su difunto abuelo. Molly no le contaría a su hijo que estaba herida porque la casa no le había sido dejada a ella, aunque entendía que no se habría ocupado de la casa ni la habría vendido. Se habría pudrido en ese gran pueblo. Ella simplemente habría olvidado su existencia, pero el hecho de que su padre le hubiera dejado la casa le habría reconfortado el alma. Pero su padre, en realidad, no le dejó nada. La herencia la pasó a su nieta, y en el testamento se indicaba que toda la casa y todo lo que estaba en ella le pertenecía. Oye, mamá, ¿qué piensas? ¿Y si realmente hay algo allí? No sé. ¿Y si hay escondites? Preguntó el chico a su madre. Pero ella negó con la cabeza rápidamente. Conozco a mi padre como a la palma de mi mano. Créeme, lo he conocido toda mi vida. Esa persona ni siquiera podría ahorrar un par de acres para no gastar en nada. No hay escondites allí. Sí, y la casa en sí, ya sabes, está lejos de ser ideal. Así que, en realidad, le dejó una carga. Y habría hecho mucho mejor si no lo hubiera hecho, dijo Molly acariciando la cabeza de su hijo, y él inmediatamente metió un trozo de tarta aún caliente en su boca. Nicholas asintió, porque recordaba a su abuelo, pero sus recuerdos eran fragmentarios. Lo que dijo su madre claramente lo tranquilizó, y ya no iba a pensar en lo decepcionado que estaba por no recibir absolutamente nada de su abuelo. Ni siquiera un cobertizo desgastado, mientras que su hermana recibió una casa entera. Sí, era difícil llamar a eso una casa, porque vivir allí era prácticamente imposible,
debido a su antigüedad y al hecho de que constantemente tenías que mantener la vieja casa, algo que él no quería hacer. Sí, y Nicholas tenía un montón de otros problemas, como su esposa, un niño pequeño que lloraba y gritaba tan a menudo que Nicholas empezó a pensar que era hora de deshacerse de la familia, porque eso le irritaba enormemente, y dejó de dormir, literalmente, dejó de vivir normalmente. Ahora todos los parientes se ríen de que el abuelo dejara la vieja casa a su nieta favorita. Se ríen de ella y le dicen que abandone esa casa. Bueno, ese era su abuelo, tan extraño, decidió bromear. Como si le dejara una herencia. En realidad dejó una verdadera carga, y ella, tonta, no escucha a nadie. Dice que si el abuelo dejó algo, entonces debe haber sido necesario. Entonces algo hay en esta casa, dijo Molly sonriendo maliciosamente, todavía sin creer, como si estuviera pensando en sus propias palabras, y pensaba que todo estaba lejos de los pensamientos que estaban en la mente de su hija. En ese momento, Kelly estaba sentada junto a la oficina del jefe, esperando a que la llamaran adentro. Estaba temblando por la posibilidad de que ella también fuera despedida, como todos los empleados que hoy salieron del edificio con estrépito. Algunos lloraban, otros maldecían, y algunos simplemente permanecían en silencio con una expresión triunfante en sus rostros. Este no era el lugar de trabajo que valía la pena defender con uñas y dientes. Pero Kelly se mantenía firme porque era el único lugar donde la contrataron sin experiencia, y a esa edad, donde los empleadores solían decir, «Vas a tener un bebé pronto y no te contrataremos». «Kelly, entra», dijo la alta secretaria rubia, mirando a Kelly con tristeza, dejándole claro que no había buenas noticias esperando en esa conversación. «Una nueva escoba barre de manera diferente», dijo la secretaria tranquilamente, para que el que estaba en la oficina no la escuchara. Kelly no necesitaba que le explicaran el significado de esas palabras. Muy recientemente, tan pronto como cambiaron el liderazgo en la oficina, comenzaron cambios globales que para todos terminaban con ser despedidos, degradados en sus puestos o con decisiones catastróficas que dejaban a las personas sin trabajo, sin pagos. Simplemente los sacaban de la oficina, dejando claro que no les pagarían nada, ni siquiera por el tiempo trabajado. Kelly tuvo un poco de suerte. Literalmente la pusieron aquí para que la considerara la gerencia después de recibir su salario, y sabía que al menos tenía una pequeña cantidad que le ayudaría a mantenerse a flote por un tiempo. «Entonces recoge tus cosas y vete. Mi hija vendrá pronto. Le mostrarás las responsabilidades que tenías aquí. Ella ocupará tu lugar. ¿Entendido?», dijo la jefa, lanzándole una mirada breve, pero no volvió a mirarla. «¿Y de dónde saca usted la idea de que voy a ayudarla?», preguntó Kelly, sin entender por qué debería fingir ser una tutora para alguna chica que ocuparía su puesto de trabajo. «Porque todavía estás trabajando aquí. Soy tu jefa, así que no vengas a jugar al listo aquí. Date prisa, muéstrale qué hacer. De lo contrario, te sacaré de aquí rápidamente y no te pagaré nada en absoluto. ¿Entendido?», respondió bruscamente la jefa. Kelly sonrió con sarcasmo. «Sí, de todos modos no le ha pagado a nadie, así que no me asuste». «Asustada», dijo Kelly haciendo una mueca. «No voy a mostrarle nada. He pasado tantos años aprendiendo este trabajo, y usted quiere que en un par de clics le muestre qué hacer. ¿Cree que todo es tan fácil allí? Bueno, que ella misma se las arregle, si es tan fácil. Pero cuando se dé cuenta de que este trabajo requiere educación, cuando se dé cuenta de que no puede hacerlo sin mí, no me llame, se las arreglará sola». Kelly se dio la vuelta bruscamente en sus tacones. Salió de la oficina antes de que la jefa comenzara otra diatriba, claramente disgustada por lo fácil que la habían puesto en su lugar.
y ella no esperaba en absoluto este resultado. Cuando Kelly cerró la puerta, escuchó gritos indignados que gradualmente se acercaban a la puerta. «Estúpida adolescente, ahora nadie te contratará para trabajar. Te darás cuenta después de lo que has hecho. Aún tienes tiempo para pensarlo. Sal del edificio y estás acabada». «No recibirás un centavo», dijo la jefa con los ojos brillantes, claramente sintiéndose superior ante esta joven que ahora había dejado sin trabajo. «Sí, maldita sea con su dinero», dijo Kelly, y se dirigió a su escritorio para recoger sus cosas, ponerlas en su bolso, vestirse y salir de allí, para no volver nunca más a esa oficina. Ella entendía que ahora sería difícil y duro sin trabajo. Entendía que ahora tenía que hacer todos los esfuerzos para volver a una vida normal, para que fuera más fácil para ella, para que, superando estas dificultades, todavía pudiera alcanzar un ingreso más o menos normal para mantener su propia vida, sin pedir ayuda a su madre, que una vez más se reiría de ella. Todos los parientes se reían de ella ahora, porque su abuelo le dejó esa enorme casa en ruinas en el pueblo que nadie necesitaba. Creían que se había derrumbado durante los 5 años que nadie sabía sobre el testamento. Mientras Kelly iba a casa, repasaba todo lo que había sucedido en su vida en los últimos días y pensaba que durante todos estos últimos meses, en general, no había sido feliz. Y toda su vida se había convertido en una especie de imitación de la felicidad. «Demonios, Kelly, sabía que también te despedirían», se escuchó una voz conocida. Y cuando Kelly levantó la mirada, vio a su amiga y colega parada afuera de su casa. «Lo presentí. Pensé que esperaría por ti aquí. Ahora, en 1 hora, o tal vez 2, seguro que aparecerás. Esa nueva jefa es una verdadera joya. ¿Qué se le va a hacer? No podemos cambiar nada. Pero ahora es poco probable que tú y yo encontremos trabajo rápidamente». Kelly asintió, atrayendo a su amiga para que entraran en el pequeño apartamento que alquilaba. Se quitaron los abrigos y ahora a solas, Kelly notó que su amiga estaba al borde de las lágrimas. Claramente, el despido la había afectado mucho más que a Kelly misma. «No tengo ni idea de qué hacer ahora. Mi esposo armará un escándalo porque otra vez me quedé sin trabajo. Gritará, habrá un alboroto otra vez. Ni siquiera quiero ir a casa», dijo la amiga, aún mirando a Kelly esperando algún consejo. «¿Y tú qué planeas hacer, honestamente?» Cuando salí de la oficina realmente no sabía qué hacer, pero mientras iba en camino, pensé que tal vez debería simplemente dejarlo todo y marcharme. «No me mires así. Simplemente no estoy en la misma situación que tú. Tienes un esposo, un hijo, tienes una responsabilidad hacia ellos. Pero yo no tengo a nadie. Puedo simplemente salir corriendo. Aquí nadie me va a ayudar. No podré pagar el alquiler. Así que simplemente iré al pueblo. Me quedaré en esa misma casa que mi abuelo me dejó. ¿Sabes? Todos se ríen de mí ahora porque mi abuelo me dejó esa ruina. Pero no tengo a dónde más ir ahora, porque ni mi madre ni mi hermano podrían ayudarme, básicamente», dijo Kelly encogiéndose de hombros. Y de repente, su amiga se dio cuenta de que su situación no era tan desesperada como la de su amiga. «¿Estás segura de que quieres irte?», preguntó la amiga viendo la duda en su rostro. «No, no estoy segura en absoluto. Simplemente no tengo otra opción. Si después de tantos años viviendo en la ciudad estoy destinada a ir al pueblo para hundirme en pequeñeces, entonces así será. Porque ya no tengo intención de luchar contra todas estas olas de problemas que me golpean constantemente», dijo Kelly, encogiéndose de hombros. Simplemente porque estaba realmente cansada de luchar contra todas estas vicisitudes de la vida que la estaban desgastando por dentro. Ella pasó toda la noche empacando y revisando sus cosas. Solo tomó lo más necesario y solo quería una cosa: que todo terminara.
Cuando sonó el teléfono, ni siquiera quería contestar porque vio que era su hermano llamando. Probablemente su colega, que estaba cerca de él, ya le había contado que la habían despedido del trabajo. Entonces, él solo estaba llamando para burlarse de ella. «Bueno, cariño, ¿cómo te está yendo en tu nueva vida? ¿Vas a ir al pueblo ahora sin dinero?», se rió Nicolás, echando más leña al fuego. Ya lamentaba haber tomado el teléfono con la esperanza de que su hermano, que había cambiado repentinamente, la apoyara en lugar de empujarla más hacia estos problemas. «Nicolás, ¿has olvidado que eres mi hermano? Sangre de mi sangre. No puedes apoyarme. Al menos moralmente. Al menos decirme algo agradable. Es tan difícil», le reprochó ella, esperando que él admitiera su propia culpa. Pero estaba claro que él no tenía la intención de hacer nada de eso. «Dios mío, tu vida te importa un comino. ¿Y qué, ahora debo apoyarte siempre? Ya eres adulta, así que resuelve tus problemas por tu cuenta», dijo él. Luego se rió y continuó. «¿Vas a ir a esa choza? ¿Crees que el abuelo escondió algo allí? Ese tacaño ni siquiera compartiría un centavo. De hecho, me sorprende que te haya dejado la casa. Irás y verás. Quizás solo queden ruinas de la casa». Nicolás se rió de nuevo y ella simplemente colgó el teléfono. Lo puso en la lista negra porque ya no quería ver su número en su pantalla, porque estaba tan cansada de sus reproches que simplemente le daba asco hablar con él. No entendía por qué todas las familias eran como familias, mientras ella tenía que luchar literalmente contra sus parientes para demostrar que no era en absoluto como ellos la veían. Cuando las cosas estaban empacadas en la bolsa y la mochila, salió y se dirigió a la estación de autobuses para tomar un autobús al pueblo. Tal vez su amiga, madre y hermano tenían razón, y debería haber vendido la casa tal como estaba, conseguir algo de dinero y dejarlo temporalmente mientras buscaba otras formas de ganar dinero. Ella amaba a su abuelo. Él era casi el único que siempre la ayudaba, quien siempre estaba de su lado, y con quien pasó toda su infancia, mientras su madre, quién sabe qué hacía, la dejaba al cuidado de su anciano padre. Kelly no conocía a su padre biológico, y su madre nunca hablaba de él, y cuando la pequeña Kelly preguntaba sobre su padre, su madre solo se enfurecía mucho, y no había ningún sentido en esas preguntas. Ella caminaba junto a los monótonos edificios de varios pisos, recordando su infancia en el pueblo y pensando en lo feliz que era entonces. ¿Pero podrá encontrar la felicidad allí ahora? Hace mucho que no veía esa casa. Entendía que sin cuidado durante estos años probablemente se había convertido en un montón de basura, pero no podía simplemente irse, simplemente dejar lo que su abuelo le había dejado, porque estaba segura de que él no le dio todo eso sin razón. Se subió al autobús mirando alrededor. Le parecía que simplemente no podía quedarse. Tenía que ir, tenía que ver, incluso si solo había montones de basura. Intentará sentarse en ese pequeño pueblo. Tal vez incluso podría encontrar algún trabajo de poca monta, porque realmente no quería volver a la ciudad. Se sentó en el autobús, mirando de vez en cuando hacia afuera y pensando en cómo podría reconstruir su vida, cómo tendría que trabajar, cómo tendría que arreglar esta casa por sí misma, porque probablemente no había nada que arreglar, o la situación era tan desastrosa que no podría manejarlo sola. El autobús arrancó y el rumbo de sus pensamientos cambió un poco, y al sentirse un poco más aliviada, sintió que pronto podría alejarse un poco de todos estos pensamientos, y cuando llegue, cuando se ocupe de todo ese trabajo físico, podría olvidarse temporalmente de su madre, las palabras de su hermano, de todas esas burlas que ahora la acosaban desde el momento en que se enteró de que su abuelo le dejó una vieja casa en el pueblo. Kelly bajó del autobús,
Caminó lentamente hacia esa misma casa, tratando de recordar dónde estaba, porque no había estado allí en unos 5 años. Recientemente, solo había visto a su abuelo en el hospital, porque todo ese tiempo él estuvo allí, y ella lo ayudaba aprovechando cualquier oportunidad para hacer su vida un poco más fácil. Pero la vida y la muerte tomaron todo en sus manos. «Dios mío, Kelly, ¿eres tú de verdad?», preguntó la anciana mujer, levantando las manos y lanzándose a abrazar a la joven. «Parece que sí, pero también pareces tan adulta. Pero al acercarme, veo que eres tú de verdad. Me da un vuelco el corazón. Oh, cuando recuerdo a tu abuelo, mi ánimo mejora», dijo la abuelita. «Abuelita Maggie, no sabía que aún estabas aquí y pensé que tu hijo te había llevado», dijo Kelly, quien realmente estaba contenta de verla. «Mi hijo se fue al extranjero. Nuestro pueblo está prosperando. Tenemos tiendas nuevas e incluso un cine. Así que aquí la vida está llena. Y tú, supongo, viniste a la casa de tu abuelo, ¿verdad? La casa es vieja, pero alguien ha estado cuidando de ella todo este tiempo. Se mantiene linda. A veces viene algún equipo de reparación, hacen arreglos y la casa sigue en pie. Si te entra hambre o simplemente no quieres estar sola, ven a verme». «Siempre eres bienvenida», dijo la abuelita golpeando la fina mano de Kelly. Kelly agradeció cálidamente a la anciana. Estaba contenta de tener a alguien de nuevo a quien llamar familiar. Recordaba a esta abuelita y recordaba cómo solía venir a ver a su abuelo. Pasaban mucho tiempo juntos. Y siempre estaba dispuesta a llevar a la niña con ella si su abuelo era llamado para arreglar alguna máquina en la fábrica local de lácteos. Se despidió de ella. La abuelita se dirigió hacia el mercado y Kelly se dirigió hacia la casa, que por alguna razón estaba siendo vigilada por alguien. Cuando finalmente llegó a la casa, cuando la inspeccionó de arriba abajo, se quedó de pie junto al portón sin atreverse a entrar, porque sabía que una vez que entrara, su vida cambiaría de inmediato, porque aquí estaba destinada a quedarse, y tal vez, quedándose en esta casa, se condenaría a sí misma a esta existencia. Giró el picaporte de la puerta que se abrió con un crujido, recordándole ese crujido de su infancia. La devolvía a esos mismos recuerdos, haciéndola estremecerse con solo pensar que ya no podía volver atrás. Miró una vez más la casa antes de entrar, sintiendo algo estremecerse dentro de ella, como si algo dentro de ella la hiciera detenerse, hacerla retroceder y alejarse de allí. No entendía de dónde venía esa sensación, porque amaba esta casa, porque siempre le gustaba regresar aquí, pero por alguna razón, en este momento tuvo una sensación desagradable que nunca había experimentado antes. Entró en la casa y vio que realmente alguien la cuidaba meticulosamente, y cuando la inspeccionó de arriba abajo, le pareció que quienquiera que estuviera detrás de esto no estaría contento de que ahora la casa tuviera un verdadero propietario. Según los documentos, esta casa le pertenecía, así que no podía entender quién necesitaba cuidar de una casa que nunca les perteneció. Pero ahora estaba tratando de no pensar en eso. Cuando llegara el momento, averiguaría la verdad. Y por ahora, solo podía dedicar tiempo a inspeccionar todo aquí con cuidado y al menos sacar algunas conclusiones sobre qué hacer a continuación. Kelly no quería vender la casa, a pesar de que necesitaba reparaciones y aunque se mantenía bien cuidada, seguía siendo bastante antigua. Quería que fuera su último refugio porque no tenía intención de regresar a la ciudad. ¿Qué le había dado la ciudad? Un trabajo desagradable, humillaciones de parte de su familia, burlas de su madre. Sí, además de todo lo demás que le había sido arrojado. Quería finalmente terminar con todo eso, salir de este círculo vicioso para siempre. Cuando se acostó para dormir, le costó mucho conciliar el sueño. Se retorcía todo el tiempo, sin entender qué estaba pasando.
Una especie de inquietud interior la agitaba y no podía calmarse, sumergiéndose cada vez más en un tipo de olvido que apenas parecía un sueño. No le sorprendió, ya que siempre dormía mal en lugares extraños, le costaba conciliar el sueño, especialmente ahora, cuando estaba completamente sola. De repente escuchó la voz de su abuelo y se estremeció. Kelly se incorporó, escuchando cómo su abuelo la llamaba de nuevo. La sacudió, pero como si se hubiera tomado a sí misma con fuerza, miró a su alrededor, se levantó de la cama. Kelly salió al pasillo y vio a su abuelo, quien era exactamente como lo recordaba antes de enfermarse. Él la llamó y ella lo siguió. Subió las escaleras al desván y ella quería seguirlo, pero entonces se estremeció. Se aferró como pudo a la escalera rota, sintiendo que estaba a punto de caer. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que no estaba en casa en absoluto, que estaba colgando literalmente sobre un abismo. Y sintió tanto miedo que gritó y se despertó. Ya era por la mañana. Los rayos del sol iluminaban la habitación en la que dormía. Se levantó con dificultad, frotándose los ojos. No entendía por qué había tenido ese sueño, pero se prometió a sí misma que hoy mismo subiría al desván y vería qué había allí guardado. En su infancia, rara vez había estado allí, o, para ser honesta, solo había estado allí una vez, y todo el tiempo el desván la asustaba, o su abuelo le prohibía ir allí, argumentando que había cosas muy importantes para él que quería mantener en secreto. Después de tomar el café que había traído consigo, miró hacia el ático. Decidió que no tenía sentido posponerlo para mañana. Se cambió a ropa más holgada, que no le importaría ensuciar con polvo. Tomó un aerosol para luchar contra las arañas y ahora estaba lista para enfrentarse a los viejos recuerdos. Bajó la escalera, subió al ático y descubrió que todo estaba envuelto en plástico. Ella misma no esperaba que quien cuidaba la casa se preocupara tanto por lo que podría haber en ese ático, cosas que podrían ser útiles para alguien en el futuro. O tal vez simplemente las estaba guardando como recuerdos. El ático estaba vacío, lleno de luz solar desde una enorme ventana redonda. Comenzó a retirar gradualmente el plástico, observando todo lo que había allí, y detuvo su mirada en un antiguo y enorme baúl que estaba en una esquina. Bajó, lo trajo del granero, abrió la cerradura y se arrodilló para examinar cuidadosamente todo lo que estaba escondido dentro del baúl. Había algunos viejos dibujos que mostraban lo mucho que su abuelo extrañaba su profesión cuando se jubiló. Había bocetos, algunos interiores, algunos inventos, y luego, en el fondo de este enorme baúl, vio una pequeña caja envuelta en terciopelo. La curiosidad resultó ser mucho más fuerte que el miedo de lo que podría haber en la caja, y, sin pensarlo dos veces, la abrió de inmediato. Kelly soltó involuntariamente un grito, pero rápidamente se contuvo. No esperaba encontrar en esta simple aunque hermosa caja joyas tan lujosas que parecían fuera de lugar para esta casa, para esta caja. Sí, incluso para su abuelo, quien nunca tuvo tales tesoros en toda su vida. Dentro de la caja había un collar magnífico, con enormes piedras que parecían atraerla hacia ellas. Había grabados, hermosos símbolos, patrones bordados, como si estuvieran hechos con hilos de oro. Decidiendo no volver a arrastrar su propia curiosidad, Kelly dejó la caja a un lado, pero no pudo resistirse, y después de unos días volvió a la ciudad para visitar a un conocido que podría apreciar tal hallazgo. Si Kelly hubiera sabido que el hallazgo en el ático cambiaría por completo su vida. «James, hola, te llamé ayer, ¿puedes echar un vistazo?», preguntó Kelly al entrar en una especie de sótano, viendo a su ex compañero de clase. Pero tan pronto como él tomó la caja en sus manos, tan pronto como la abrió y vio esas iniciales y patrones, la dejó caer en la mesa y saltó de su asiento. «¡Sal de aquí con eso!»,
No estuviste aquí, no te vi, no me trajiste nada, dijo rápidamente, tartamudeando, y ella entendió que las cosas no eran tan simples como pensaba. James, ¿qué te pasa? Encontré esta caja en el ático de mi abuelo, así que no pienses que es algo peligroso. Me la dejó en su testamento. Revisé toda la casa, encontré esta caja en un baúl. Quería saber cuánto valía todo esto, dijo. Pero James negó con la cabeza rápidamente. Así que aquí tienes la dirección. Ve y averigua por ti misma. Tú, en serio, sabes de quién son estas iniciales. Dios mío, ¿qué problema te has metido? Pensé que cuando vinieras al pueblo tendrías menos problemas, pero aún así encontraste problemas allí, le dijo, escribiendo rápidamente la dirección en un papel. Esta es la condesa de Baviera. No quiero decir nada más, averígualo tú misma. No estuviste aquí, no sostuve esta caja en mis manos. ¿Me entiendes? Decir que Kelly estaba desconcertada por esa reacción sería quedarse corto. Simplemente estaba tan sorprendida, tan desconcertada, que al principio pensó que esta reacción era una broma, que él realmente no quería comportarse así, pero tuvo que hacerlo. Quizás porque no quería verla él mismo, o tal vez porque ya se había vuelto loco, pasando días enteros en esa habitación sin salir a la calle. Cuando salió de ese semisótano, parecía que todo había cambiado, en la calle y entre los transeúntes. Pero todo eso era, por supuesto, una impresión engañosa y no quería forzarse a pensar que, de hecho, se había metido de nuevo en problemas. Cuando fue a la dirección proporcionada, todavía llevaba la caja en su mochila, apretándola fuertemente contra su cuerpo para que ninguna mano traviesa, esas que a menudo aparecen en los autobuses, no la alcanzara, no sacara esta preciosa joya que también era peligrosa. Sorprendentemente, Kelly no sentía peligro. Quería ir a quien pertenecían esas joyas, preguntar cómo llegaron a manos de su abuelo, y si tenía que devolverlas, las devolvería, porque James le aseguró que era completamente imposible. Ningún joyero, ningún comprador de objetos robados las tomaría, entendiendo perfectamente a quién pertenecían esas joyas. Cuando se acercó a la casa, que más parecía una versión reducida de un castillo, quedó atónita, sin entender quién, en realidad, poseía todo ese lugar. Presionó el botón y de inmediato se iluminó una pequeña pantalla. Alguien le respondió. Ella dijo que seguramente había traído cosas que la condesa necesitaba. Cuando le preguntaron qué exactamente había traído, mostró el collar en la pantalla. Inmediatamente salieron guardias del patio, y luego, siguiéndolos como si fuera un escudo humano, salió una delgada anciana que parecía tener al menos 200 años. «Querida niña, ¿qué haces aquí? Vamos, muéstrame lo que has traído», preguntó la anciana, y su voz era tan áspera que simplemente era desagradable de escuchar. Kelly sacó la caja de su mochila. Cuando la abrió, vio lo impactada que estaba la anciana. Murmuraba con los labios y no podía pronunciar ni una palabra. Estaba completamente sacudida por lo que veía, y no podía encontrar la fuerza para decir ni una sola palabra. Todos los guardias estaban preocupados, se miraban entre sí, y Kelly podía ver que claramente estaban tensos. Y ahora, realmente, comenzó a sentir miedo. Se alejó un poco, dando unos pasos hacia atrás, pero la anciana agarró fuertemente la caja que Kelly sostenía. «¿De dónde sacaste esto? Solo dime la verdad. Incluso si lo robaste, no te entregaré a la policía. Dime, ¿de dónde lo conseguiste?», preguntó la anciana con la esperanza de obtener una respuesta. «Mi abuelo me dejó la casa en su testamento. Encontré un baúl en el ático y ahí encontré esto. Aquí está la foto de mi abuelo. Siempre la llevo conmigo y le pido consejo cuando estoy en apuros, por más tonto que suene», respondió Kelly. «No puede ser así», dijo la anciana.
sacando el collar y los pendientes temblorosos de la caja, aún sin creer lo que veía, y todavía sosteniendo la caja con espasmos. Estas son las joyas de mi bisabuela. Las he visto. Es una reliquia familiar, es la mayor riqueza de nuestra familia. Cuando se perdieron, todo empezó a desmoronarse, todos empezaron a sufrir. Estoy segura de que este collar le dio fuerzas a todos nosotros. Cuando mi bisabuela estaba muriendo, dijo que se lo dio a quien más amaba en el mundo, para maldecirlo. Y ahora resulta que todo estaba tan cerca, y he buscado por todas partes, pero nunca las encontré, y estas joyas vinieron a nosotros por sí mismas. Kelly escuchaba a la anciana, pero casi no entendía nada, porque la voz de la anciana a veces sonaba clara y a veces volvía a ser áspera, y era prácticamente imposible escucharla, porque recordaba el chirrido de una puerta vieja que no había sido lubricada durante demasiado tiempo, y el óxido en las bisagras se desprendía con cada movimiento. La anciana claramente no estaba simplemente en estado de shock, estaba verdaderamente feliz por lo que veía, y la chica se dio cuenta de que difícilmente podría llevarse las joyas de vuelta. Sí, en realidad, ni siquiera pensaba hacerlo, porque no tenía sentido, porque si esas joyas realmente pertenecían a otra familia, entonces así sea. Robert, asegúrate de que esta chica no necesite nada. Dios mío, no puedo creerlo. Realmente todo ha vuelto a su lugar en mis últimos años. Estaré agradecida contigo hasta el día de mi muerte. Ahora vete, te escribirán o te llamarán. Todo se arreglará en tu vida ahora, dijo la anciana, todavía sacudiendo la cabeza negativamente, mirando las joyas que sostenía en sus manos y que no soltaba ni por un segundo. Espera. La anciana se quitó un lujoso broche de oro con diamantes y se lo entregó a la chica. Kelly lo examinó en sus manos, todavía sin entender qué hacer con él, porque no podía aceptar un regalo tan lujoso. No era una tasadora, pero al menos entendía que era muy caro. Si por casualidad la cantidad de dinero que te transfieran no es suficiente, siempre podrás vender este broche. No hay monogramas nuestros aquí, y los tasadores lo aceptarán, y puedes estar segura de que ese dinero te durará mucho tiempo. Pero escucha mi consejo, este broche me ha salvado más de una vez, y por eso solo quiero que sepas que lo que has hecho ha traído felicidad a una anciana que durante toda su vida, a pesar de toda esa locura de dinero, fue infeliz, dijo la anciana seca. Kelly miró por última vez a la anciana, y luego el mismo Robert que se le acercó le entregó un sobre. Pensó que era dinero, pero cuando lo tomó y lo apretó, se dio cuenta de que era una tarjeta de débito de plástico. Y sin perder un segundo, fue directo al banco. Pero cuando se enteró de cuánto dinero estaba en esa tarjeta, qué cantidad increíble, apenas podía creerlo. Kelly regresó al pueblo, aún en cierto estado de aturdimiento, apretando fuertemente en sus manos el regalo que le había dado la anciana. Como guiada por un instinto interno, Kelly regresó arriba. Volvió a hurgar en el baúl y con gran dificultad entre todos los dibujos encontró un sobre bastante abultado en el que había una larga carta. La leyó atentamente y resultó que su abuelo había escrito esa carta literalmente unos días antes de ser hospitalizado, presintiendo que su condición estaba empeorando. En esta carta, él escribió que alguna vez su padre le entregó esto, diciendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía devolver las joyas. El abuelo solo quería devolverlas, pero no encontraba el coraje, y luego simplemente retrocedió y confesó audazmente en esta carta. Quería que ella las llevara. Quería que la maldición que estas joyas trajeron finalmente se levantara y que su nieta fuera feliz. La carta reveló otro secreto.
Resulta que todo el dinero que el abuelo ahorró lo depositó en una cuenta, y de esta cuenta, cada 6 meses, se retiraba dinero para que los artesanos vinieran a restaurar la casa. Y si no vaciaban esas cuentas, entonces habría cuidadores para esta casa durante al menos 10 años después de su muerte. Cuando Kelly se dio cuenta de cuánto dinero tenía a su disposición, distribuyó todo en cuentas, renovó completamente las casas y ahora simplemente vivía a su antojo, dedicándose solo a lo que amaba, sabiendo que nada más la preocupaba. Por supuesto, tanto su madre como su hermano eventualmente se enteraron de que tenía algún tipo de dinero loco y ahora se maldijeron mutuamente por no insistir en que la casa les fuera heredada, porque ahora tendrían que sobrevivir de cualquier manera, mientras la chica de la que se reían disfrutaba de la vida, olvidándose para siempre de lo que era trabajar. El abuelo dejó la vieja casa a su nieta favorita y mientras los parientes se burlaban de ella, el descubrimiento que Kelly hizo cambió su vida para siempre. Su vida para siempre. Su vida para siempre. Su vida